Para esta práctica se usará el regulador de voltaje LM317. Para comenzar, analizaremos el puente de diodos que tenemos, en el cual se conectará a un transformador de 24 volts RMS, el cual al convertirlo a voltaje pico tenemos que nos dará de 33.9. Posterior a esto analizaremos el voltaje de salida que nos dará, viendo que al principio el semiciclo positivo pasará a través de la salida y va a referencia. Después retorna por referencia y pasa a través del diodo 3 y así regresará al transformador. Para el segundo semiciclo, este primero atraviesa el diodo 4, pasa por el voltaje de salida y va a referencia. Después retorna por referencia y pasa a través del diodo 1 y vuelve a regresar al transformador. Con esto podemos saber el voltaje de salida que veremos, el cual es el valor pico menos 2 veces el voltaje que consumió el diodo, quedando así el voltaje de salida de 32.25 volts. Esto lo podemos ver en la pantalla de simulación. Y a partir de este mismo podemos calcular el voltaje de rizo, el cual es el 10% del voltaje de salida. Y con esto observamos que el voltaje de rizo es de 3.25. Bueno, y ahora analizaremos el voltaje inverso del diodo. Para saber el voltaje inverso del diodo, se calcula al restar el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo menos el voltaje que consume. Bueno, y al analizar el diodo 1 cuando no conduce, vemos que en el ánodo tiene 0 volts y en el cátodo 33.9 volts. Y al restar estos y restar el consumo del diodo, que son 0.7 volts, tenemos que nos da un voltaje pico inverso de 33.2 volts. En el simulador para esto colocaremos el canal 1 en el ánodo del diodo 2 y el canal 2 en el cátodo del diodo 2. Y le aplicaremos la función de restar canal 1 menos canal 2. Con esto podemos ver el voltaje pico inverso del diodo, el cual es de menos 33.2 volts, que es cuando no conduce. Bueno, y ahora viene el cálculo del valor del capacitor. Para esto, mediante los cálculos y la fórmula que observamos, tenemos que la corriente es la máxima que pueda haber en la carga expresada en amperios, la cual en nuestro caso es de 1 ampere. La frecuencia en este caso es de 120 Hz debido al rectificamiento de la onda y el voltaje de rizo que tenemos que es de 3.25 volts. Al calcular esto obtenemos que se ocupa un capacitor de 2564 microfaradios. Ahora viene el cálculo para calcular el voltaje de salida. Para esto nos basaremos en la fórmula 15.10 del libro de Boylestad, en la cual tenemos que el voltaje máximo le restaremos el cociente de 4.17 y C expresada en miliamperios, entre el valor de capacitor expresado en microfaradios. Al sustituir los valores, tenemos que nos da a la salida 30.8 volts, pero a estos les restaremos 3 volts. Esto debido a que el regulador consume voltaje para trabajar. Y esto en la hoja de datos nos menciona que es de 3 volts para cargas máximas, con esto dándonos al final un valor de 27.8 volts. Ahora, para controlar el LM317 tendremos la siguiente fórmula de voltaje de salida, la cual es 1.25 multiplicado por la suma de RG sobre RA. Para esto nosotros propondremos una resistencia de RA de 330 ohms. Con esto nosotros podremos despejar RG y sustituir los valores de estos. El voltaje de salida es el anteriormente calculado de 27.8 volts. Al sustituir esto, nos dará una resistencia de 7000 ohms para poder obtener una tensión máxima en la salida. Ahora, para calcular la corriente que circula a través de los diodos, esta va a ser la mitad de la que circula por la carga. Esto debido a que el LM317 casi no consume corriente y por lo tanto es despreciable. Y con esto dividimos el VO entre la resistencia de 28. Lo dividimos
entre 2 y con esto nos da que tenemos una corriente de 0.496 amperios. Esto al observarlo en el simulador observamos que tenemos 513 miliamperios, por lo cual es muy cercano al valor calculado. Además de que al tener RG con 7K de ohms, observamos que tenemos un voltaje máximo a la salida de 27.7 volts, con un voltaje pico de 1.47 volts. Con esto, al calcular el porcentaje de rizo, dividiremos el 1.4 volts entre los 27.7 volts, que son los de la salida, y lo multiplicaremos por 100. Y esto nos da un resultado de 5% de voltaje de rizo. Y ahora, si nosotros reducimos la resistencia RG al mínimo, podremos observar que en el simulador tendremos un voltaje mínimo de 1.25 volts.